El taller de hoy es un taller que es continuidad del último que hicimos sobre construcción social del deseo, en el que hablamos de pornografía, que yo creo que fue un taller de muchísima importancia, de mucho valor, de mucho interés y hoy lo vamos a complementar haciendo reflexiones acerca de la ética y la sexualidad, ¿vale? Y la importancia que tiene el feminismo para lograr que la sexualidad sea también ética, ¿no? Así que, bueno, a ver qué os parece. Voy a empezar con una dinámica que es bastante participativa y como no somos mucha gente, creo que podemos participar cómodamente, ¿vale? Bueno, como os decía, la primera parte que os traigo hoy es bastante participativa y básicamente os he traído unas ilustraciones de Flavita Banana, que es una ilustradora que a mí me encanta, desde hace un tiempo publica en El País una tira que yo no sé si es diaria o semanal, pero con bastante frecuencia. Y bueno, a mí me gusta mucho y entonces os he traído estas ilustraciones y lo que os voy a pedir es que con todo lo que hemos aprendido durante estos 5 seminarios, que hagamos una reflexión sobre cuál es el mensaje que quiere transmitir, dónde está la influencia del feminismo ahí, ¿no? Y dónde está también la crítica al patriarcado, ¿no? En relación a la sexualidad. Así que vamos a empezar con la primera. Lo que sí que os pido es que levantéis la mano para expresar lo que os viene a la mente cuando veáis las ilustraciones, ¿vale? O sea, que levantáis la mano en la aplicación Zoom y yo os doy la palabra, yo, Jesús, os damos la palabra, ¿de acuerdo? Así que vamos con la primera. Acordaros que lo que os pido es que me digáis cuál es el mensaje que quiere enviar, en qué pensáis que es feminista y dónde está la crítica al patriarcado aquí. ¿Alguien se anima? Venga. ¿Doy yo la palabra? Venga, Jesús, ¿qué te viene a ti cuando ves esta ilustración? La pura imaginación de los hombres, de que viven otra realidad y las mujeres se la callan. Vale, pero estamos hablando de una ilustración en la que entendemos que acaban de tener una relación sexual o no. Sí. Y que El otro ella... está todo contento y la otra dice, ¿quieres seguir siendo feliz o te digo la verdad? Vale. ¿Y por qué? Porque no os viene a la mente la escena previa. ¿Qué es lo que ha podido pasar antes para que la protagonista femenina de esta respuesta? Ignacio Tolín. Yo creo que acaban efectivamente de tener relaciones sexuales y le ha preguntado si había quedado satisfecha de la relación sexual. Exacto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Y Sí. ella le contesta con una pregunta. ¿Quieres saber la verdad o quieres ser feliz? ¿Vale? ¿Dónde está aquí un poco la influencia del feminismo y qué parte de nuestra educación patriarcal en la sexualidad está criticando? Maite. A ver, yo creo que está criticando esa actitud femenina que nos inculcaban de que pues, había que complacer al hombre en todos los sentidos y que realmente la sexualidad de la mujer pues, tenía poca importancia, ¿no? Los ingleses, que eran bastante más pragmáticos, había mujeres que decían, mi madre me dijo, cierra los ojos, hija, y piensa en Inglaterra. O sea, había un montón de motivos por el que las mujeres realmente
no sé si ahora seguirá siendo así. Imagino que no, que ya hay más libertad y hay forma de hablar, y también los hombres se han dado cuenta de que realmente pues es una cosa de dos. Eso está clarísimo, pero antiguamente podía ser, eso podría ser perfectamente un diálogo real, ¿no? Sí. Sí, es cierto que tampoco es muy, no, no es muy fino, ¿no? ¿Quieres saber la verdad o quieres ser feliz? Ya, no hace falta que diga nada más, ¿no? Creo Claro. que más claro, agua. A ver, yo os advierto que Flavita Banana es una ilustradora que es bastante punky. Entonces, algunas de sus ilustraciones que no llegan a ser soeces, pero hacen reflexionar de una manera así como bastante dura y tajante, ¿no? Entonces, bueno. Ignacio, ¿tú estás comentando algo? Sí, yo creo que también critica un poco la necesidad del hombre de ser un supermacho en la cama. Entonces es como que si le dice realmente la verdad, ella cree que le va como a golpear su masculinidad. Eso es. Ahí es donde yo veo la crítica un poco al patriarcado, ¿no? En esta ilustración, que lo que está planteando es que los hombres necesitan un feedback de rendimiento y lo necesitan porque su virilidad o masculinidad depende de ese feedback, ¿no? Y cómo las mujeres hemos sido educadas en esa cultura en la que los hombres tienen que tener ese feedback de poderío, ¿no? En las relaciones sexuales, y entonces es fácil que tengamos, ¿no? Tendamos a devolver quizás algo que no es tan real, ¿no? Y yo os preguntaría, ¿qué tipo de miedos hay debajo? ¿No? Esto es para que vayamos reflexionando, por los cuales las mujeres tenemos que mentir sobre lo que disfrutamos la sexualidad, ¿no? En la relación sexual con un hombre. Las ilustraciones son sobre todo de parejas heterosexuales, ¿de acuerdo? Voy a la siguiente. ¿Alguien se anima a comentar esta? Venga, Nacho Tolín. Y luego Graciela. Por romper el hielo, que voy a aparecer yo aquí el Me parece bien. especialista. A ver, aquí parece que es como que el hombre se ha como entregado a una especie como de acto, es decir, como que quiere quedar súper bien haciéndole a ella pues eso, un culíngulis. Y entonces como está tan, digamos, igual metido en la teoría un poquito de cómo tiene que hacerlo, igual ahí mentalizándose del movimiento, el ritmo y cosas así, pues en el fondo no está participando de la sexualidad y ni siquiera está teniendo en cuenta si a ella le gusta o no le gusta lo que está haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Graciela. Pues nada, yo algo muy similar. Ella simplemente, bueno, también es una mentira, que me siento sola, pero yo creo que es que se lo está haciendo bastante mal y entonces prefiere, prefiere que suba. Vale, lo entiendo muy bien. Yo creo que también aquí hay una parte en la que se denuncia también un poco que se olvida de la relación o se olvida de ver al otro, ¿no? Que yo creo que también es un elemento muy importante a tener en cuenta en la empatía en el sexo. Vamos a por la siguiente. Por si no se lee bien, dice algo así como: quiero poder ofrecer un café la mañana siguiente. Entonces lo cuenta. Y la siguiente escena es que el hombre se ha marchado y ella dice que no lo confundan con matrimonio. Esto es muy interesante, a ver, porque además esto habla mucho de algunas creencias que tenemos en relación a la sexualidad y al amor, ¿no? Porque yo creo que dentro de lo que es la cultura patriarcal se mezcla mucho, ¿no? Lo romántico con lo sexual y también se separa en exceso en función del tipo de relación que estemos construyendo. Y entonces, ¿de qué nos habla esta viñeta? Gloria. Yo creo que habla un poco del miedo al compromiso también.
el miedo al compromiso y el hecho de que, bueno, pues muchas veces las parejas, bueno, en este caso es el hombre, pero yo creo que también puede ser la mujer, que no toman, o sea, el hecho de después de tener relaciones, no haya unos momentos de caricias o de cariño, lo toman como que ya se ha acabado el coito, pues adiós, muy buenas. Entonces, eso es lo que parece que dice. Muy bien, eso es. A mí esta ilustración me parece muy interesante porque creo que aborda una frontera bastante habitual en nuestras relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Y es que un nivel de conversación o de relación que podría llevar tomarse un café puede ser malentendido, ¿no?, por la otra persona, que puede pensar que queremos algo más, ¿no?, un nivel de compromiso determinado. Y entonces, para que el otro no se confunda, no me puedo tomar ese café. El sexo tiene que ser únicamente sexo y no tiene que haber ningún nivel de relación para que la persona no se crea que estoy interesada o interesado en un nivel de compromiso enorme. Hoy en día, esta ilustración me gusta mucho porque una de las cosas que yo estoy encontrando en las mujeres jóvenes que yo trato en la consulta tiene que ver mucho con esto. Sabéis que hoy en día hay un montón de aplicaciones de citas. La más conocida, yo creo que en estos momentos, es una que se llama Tinder, ¿no? Y Tinder tiene una importancia muy grande porque, por ejemplo, esta semana oía una noticia que contaban que el gobierno de Biden había llegado a unos acuerdos con Tinder para poner una pestañita en los perfiles diciendo que la gente ya estaba vacunada o no y favorecer el contacto entre personas vacunadas y que eso animara a más gente a ponerse la vacuna. O sea que estamos hablando de plataformas que tienen una importancia dentro de la sociedad bastante grande. Vale, pues ¿qué es lo que yo me encuentro mucho con la gente joven que está quedando solamente para tener relaciones sexuales? Pues que pasa mucho lo que estamos viendo en esta imagen. La gente contacta a través de la aplicación, quedan, tienen relaciones sexuales, ¿vale? Y luego, ¡fum!, no hay nada, no hay relación, porque cualquier señal de relación puede ser malinterpretada. Y entonces seguimos en un mundo en el que cuando yo era joven, las relaciones afectivos sexuales se dividían en dos tipos. O eras un rollo, o eras una novia o una esposa, ¿no? ¿Se entiende? Y de alguna manera, aunque es verdad que las etiquetas han cambiado, yo creo que se perpetúa todavía un poco esa organización, ¿no?, de las relaciones en las que hay relaciones sexuales en las que no hay ningún tipo de relación porque no se quiere asumir ningún tipo de compromiso y demás, y luego hay otro tipo de relaciones en las que sí que podemos hablar, tomarnos un café, construir un vínculo, una intimidad y una confianza, pero son nuestras novias, nuestros novios, nuestros maridos o nuestras esposas, ¿no? Ignacio Tolín. Sí, era solamente un pequeño matiz. Yo creo que además entre los hombres está muy extendido que el hombre que tiene muchas relaciones sexuales con muchas mujeres diferentes está como mejor visto, ¿no? Entonces, lógicamente, eso conlleva siempre mantener un nivel de superficialidad en las relaciones, pues eso, muy alto, ¿no? Es decir, no vas a profundizar ni vas a querer relacionarte de una manera mínimamente íntima con otra persona, porque eso te impediría, por así decirlo, pues eso, al día siguiente abandonarla para poderte acostar con otra al día siguiente, ¿no? Es decir, como que también ese como concepto de supermacho es un macho como que va por ahí acostarse con muchas mujeres diferentes y lógicamente eso está asociado, como digo, pues eso, a no profundizar en ninguna relación. De hecho, en la segunda parte de la viñeta el hombre ya no está. O sea, en el momento en que ella de alguna forma ha verbalizado el tema de un café el día siguiente, él ya no aparece, ya está yendo hacia el techo y ella no está, como que ha salido asustado, ¿no? Eso es. Eso es. ¿Y sabéis qué repercusión tiene esto en las mujeres? Que las mujeres crecemos y somos educadas
para intentar ser elegidas para formar parte del grupo de las mujeres respetables, con las que sí que se puede establecer una relación. En el seminario anterior os comentaba un poquito por encima este temor con el que crecemos las mujeres, sobre todo en las relaciones afectivos sexuales con los hombres, que desde muy pequeñitas siempre hay personas dentro de la familia o dentro de tus círculos de amistad que te dicen, ten cuidado, no vaya a ser que solamente te quiera para follar. ¿Qué es lo que quiere decir ese mensaje? Pues que ten cuidado, no vayas a estar en el grupo de las mujeres no respetables con las que los hombres no quieren comprometerse. ¿Me seguís? Sí. Dice, vamos a invitar a tus manos a cooperar. Jesús, que te estás riendo, cuéntame, ¿qué es lo que te despierta esta viñeta? No sé, yo es que la mitad de estos chistes no los entiendo, porque yo vivo la sexualidad de otra manera. Entonces, todo esto me parece otro mundo. ¿Sabes? No lo entiendo. Hombre, obviamente está haciendo humor con estereotipos, ¿eh? No ya, pero... Los estereotipos también hablan, ¿no? Son proyectivos de, pues, de las dinámicas culturales y de nuestras narrativas. Entonces, bueno, pues... No, pero te digo eso de que no... Es decir, yo descubrí la sexualidad hace 8 o 10 años y la vivo de otra manera. Entonces todo esto me suena Muy ajeno, ¿no? muy ajeno. Sí, muy ajeno. Estoy más de acuerdo con el artículo que me mandaste, ¿no? Es otra Claro, manera de vivirlo. Bueno, venga, alguien... Graciela, dime. Pues que también un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que está planteado la sexualidad desde el punto de vista de los hombres, que normalmente es un coito, es un, hablando en plata, un metesaca. Y entonces lo que buscamos las mujeres es también una participación de caricias, de eso, de una simbiosis entre las dos personas. Y entonces, pues creo que esto manifiesta un poco también eso, ¿no? O sea, estamos planteando siempre un modelo de sexualidad satisfactoria que solo consiste en coito, es decir, en la introducción del pene y nada más. Y entonces las mujeres queremos otra cosa y nos satisface en la sexualidad una cosa muchísimo más amplia y muchísimo más completa y además simbiótica con el otro, con la otra. Muy bien. Y además parece que el hombre está en una posición un poco, no sé, Ignacio Tolín. Era justo lo que iba a decir, ¿no? Que además de eso es que él está como totalmente ajeno a ella, ¿no? Como una especie como de pose, como totalmente mirando hacia atrás, los brazos hacia arriba, algo que no, vamos, no sé lo que estaría pensando, vamos. Claro, es como si estuviese posando para hacerse una foto para el Instagram, ¿no? Así como que... Si se estuviese imaginando en una película porno o algo así, ¿sabes? Un rollo es un poco así. Eso es. ¿De qué habla esta viñeta? Pues yo confieso que debo de estar fuera de juego, porque la mitad de las cosas no las entiendo, no sé. Por ejemplo, no entiendo nada. Espera que me lavo los dientes. Bueno, después de 100 años de siesta. Esto lo dice ella. No sé, es que no, es un humor un poco especial el de esta señora o señorita, ¿eh? Sí, vale, pues lo siento, yo sentía que era bastante explícito, pero bueno, también puede haber aquí algo generacional, ¿eh? Puede ser. No es que pueda haber, es que lo hay. Es que lo hay, ¿no? O sea, de hecho, yo aquí ya es cuando me estoy dando cuenta de la edad que tengo. Vale, estoy fuera de juego. Cuando resulta que hay una aplicación donde la gente se mete exclusivamente para acostarse con otro o con otra, es que
A partir de ahí, chica, no sé. ¿Y entonces qué hacen? Se ven que no se conocen de nada. Que no Nada, saben nada. Y a la cama, pues chica, no sé. Yo ya no me he perdido. Yo me he perdido ya con este asunto, lo confieso. Graciela. No soy joven, yo tengo 58 años y voy a cumplir 59 y a mí esta viñeta me recuerda a las perennes excusas que eran cotidianas de me duele la cabeza. Esto es, bueno, me estoy echando la siesta y ahora me voy a lavar los dientes, así como lo veo, porque no te apetece nada tener relaciones sexuales con tu marido porque no te satisface o con tu pareja estable, no sé cómo llamarlo. Y entonces, como no nos atrevemos a decir no me apetece nada o vamos a buscarlo de otra manera o vamos a entendernos de otra manera, pues nos escondemos en plan cobarde y decimos me duele la cabeza, tengo la regla, eso, me voy a lavar los dientes y de repente pues es que he puesto la lavadora y no la he tendido. Yo creo que es eso, es siempre poner una excusa porque realmente no te sientes satisfecha con la otra persona y no te atreves a decírselo. Así es como veo yo esta viñeta. Vale, gracias, Graciela. Nacho Tolín. Yo la he visto desde otro punto de vista. Yo me parece más bien que es como una crítica a que se espera que las relaciones sexuales siempre cumplan como que todo va a ser perfecto, ¿no? Como que una relación sexual, pues a ninguno le vale el aliento, a ninguno le vale el sobaquillo, por así decirlo, sino que va a ser todo como impoluto y maravilloso. Y claro, después de 100 años de siesta es normal que le huele el aliento, pero ella es como que siente que si no se lava los dientes, él le va a rechazar. Muy bien. Vale, ¿alguien más que había antes algunas manos levantadas? Bueno, yo lo había entendido justamente, yo creo que por ahí, pero la visión de Graciela también me ha parecido muy interesante. Yo había pensado como que ese esfuerzo por estar estupendas, ¿no? Y que esté presente incluso en situaciones como esta, ¿no? Que es una situación exagerada después de 100 años de siesta, ¿no? Una de las grandes preocupaciones o complejos que me encuentro en la consulta con las mujeres tiene que ver con que muchas veces no son capaces tampoco de disfrutar de sus encuentros sexuales porque están muy pendientes de poder estar bien para el otro, ¿no? de estar guapas, de estar bellas, de que todo en ellas pues sea como muy perfecto y esté bien, ¿no? Y eso tiene que ver con las exigencias, ¿no? culturales en relación a la belleza, la juventud de las mujeres. Francisco Miguel. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Vale, yo también, un matiz, es un poco el rechazo de la figura del príncipe azul, Ah, muy bien. que También. es también un clásico. Hombre, yo creo que, tal y como lo viste el dibujo. Genial. Gabriel. Oh, a mí me parece que estamos viendo una escena de la Bella Durmiente, ¿verdad? Sí. Se supone que es un amor, un flechazo, digamos, instantáneo. Es una especie de broma sobre una broma. Espera que me lavo los dientes, cuando en realidad el cuento de verdad, pues nos habla de un flechazo instantáneo, un amor tremendo, ¿eh? Un amor fou, ¿no? Amor loco. Sí. Muy bien. Bueno, voy a la siguiente. Isabel. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo lo que entiendo aquí es que a lo mejor cuando quedas con alguien, ¿no? Pues claro, que parece que como si le invitas a tu casa, que ya parece que vas a tener que ser para tener sexo, ¿no? Muy bien, muy buena reflexión. Sí, y además yo añadiría que a veces, sobre todo la gente joven que hoy en día queda con personas que no conoce, como señalaba Maite, a través de estas aplicaciones, pues por un lado sí que quieren y les apetece quedar para tener relaciones sexuales, pero las mujeres seguimos teniendo como un poco ese temor de no vaya a ser que nos estemos exponiendo a una situación en la que podamos sufrir algún tipo de agresión sexual, ¿no? También, claro. Claro. Sí, hombre, claro, si todavía no conoces a la persona también es un poco
Da un poco de cosas, ¿verdad? Claro, eso es, da un poco de cosa. Y entonces, y eso es un miedo que es muy de las mujeres. Que al Sí. final, con esta nueva realidad de las aplicaciones de citas, que al final quedas con gente que no conoces y este temor, ¿no?, de poder sufrir una agresión sexual ¿no?, por estar con un hombre, pues está presente y puede coger diferentes formas. Entonces yo creo que también denuncia este tipo de situaciones. Venga, Gloria, que te ha hecho mucha gracia. Muchas gracias, sí, la verdad. Es que a mí me parece lo poco que en realidad se conocen las parejas o quizá que no, que los hombres un poco van a, pues lo que tú has dicho antes, o alguien lo ha comentado, ¿no? Al coito y punto, y las mujeres necesitamos otro tipo de cosas y caricias y otras cosas. Entonces, es que es muy gracioso, la verdad. ¿Y no os parece que también denuncia lo poco que hablamos? Que al final, ¿no? Lo Claro. poco que se habla sobre sexualidad. ¿Os acordáis que en el pasado seminario hablábamos de que en los vídeos pornográficos no se habla y que se da por hecho que las personas tienen que saber hacer todo, ¿no? Y entonces yo creo que también esta viñeta se denuncia que muchas veces pues nos da tanto miedo hablar de la sexualidad y nos cuesta tanto poder decir lo que nos gusta y lo que no, que a veces tiramos como o de vídeos pornográficos o de un artículo que nos hemos buscado en Google para saber cómo hacer las cosas. Porque luego, cuando estamos con la otra persona, queremos como parecer que dominamos muchísimo la técnica, ¿no? Y entonces a veces nos podemos encontrar con situaciones como esta, ¿no? Ignacio Tolín y luego Francisco Miguel. Sí, bueno, ya lo has dicho tú un poquito. Yo creo que también hay una crítica, ¿no?, al poco conocimiento que suelen tener los hombres de lo que es la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ha habido que, pues tocando el clítoris, pues la mujer puede tener cierto placer, pero claro, no tiene ni idea de cómo hacerlo, porque lo está haciendo como si tocase un timbre, ¿no? Entonces, un poquito la crítica de que el hombre realmente no sabe hacerlo y porque seguramente, pues bueno, es algo poco conocido para él, porque no es algo que realmente se tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que viene por esa crítica. Francisco Miguel. Sí, un poco en la misma línea de la falta de comunicación, que yo creo que es fundamental en las relaciones sexuales y en las relaciones afectivas, lleva a la falta de delicadeza, como es el caso del dibujo, ¿no? Claro, eso es, sí. Muy bien. Esta yo creo que va bastante en la misma línea, ¿no? De que falta también como un poco más yo creo que esta va directamente a criticar un poco la cultura audiovisual, ¿no? Como escuela, ¿no?, pedagógica de la vida afectivo-sexual. Y ella le dice como que lea más, ¿no? Porque parece que la tiene en una posición un poco de replicar los vídeos pornográficos, como hablábamos en el anterior taller. Estas son un poco más duras, ¿eh? Igual, esta es una viñeta en la que se denuncia que no se tenga en cuenta si la mujer se lo está pasando bien o no. Esta me parece buenísima. Dice, cosas Brutal. que no decir durante Es el sexo. brutal, brutal. Dice, cosas que no decir durante el sexo. Y dice, ficus, tostadora, plutonio, raqueta, mosaico. Bueno, yo creo que aquí uno de los mensajes principales que está diciendo es que realmente podríamos hablar de todo, ¿no? De cualquier cosa y que deberíamos poder hacerlo, ¿no? Que realmente no hay cosas que no se puedan hablar y que tenemos que permitirnos poder hablarlo, ¿no?
Dice, ¿qué tal si ahora despertamos mi interés? Esta, por ejemplo, denuncia, ¿no? Pues un poco en la línea de las otras, ¿no? Pues que las mujeres también necesitamos pues que se nos excite, ¿no? Que se nos tenga en cuenta, que se nos vea, que un poco, ¿no? De esta parte más empática. Hace poco hablando con mi compañera del despacho, ella me decía que cada vez tiene más claro que el sexo es una actividad que va a turnos. Es verdad que en las fantasías más idílicas, ¿no? Donde todo funciona fenomenal, parece que el hombre y la mujer van siempre al mismo ritmo y pueden llegar a alcanzar el orgasmo al mismo tiempo, ¿no? Y lo que vamos viendo con la práctica es que muchas veces la sexualidad es una cosa de que va por turnos, ¿no? Pues ahora tú, ahora yo, ¿no? Pues acabas tú, luego acabo yo, ¿no? Las relaciones no se acaban cuando eyacula él, como el referente que nos daba la pornografía, sino que cuando él acaba, si es que él acaba antes, ¿no? Pues ahora le toca el siguiente turno a la otra persona. Esta vivencia de los turnos, de vivir la sexualidad no como un acto único, sino que es también una interacción en la que vamos como comunicándonos y vamos pues ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. En ese intercambio en el que las dos personas disfrutan y están satisfechas, pues a mí me parece también que tiene una gran relevancia para que ambas personas disfruten de la relación sexual. Fijaros, grandes declaraciones de amor modernas. Esto sí que tiene que ver con esto que hablábamos de las relaciones de Tinder, ¿no? Y está la chica le dice, si alguna vez quedáramos de día, en el fondo es una denuncia, ¿no? De estas relaciones que son solamente para consumir cuerpos. A mí esto me parece muy interesante porque creo que el feminismo ha dado lugar a una concepción equivocada de lo que es la libertad sexual, ¿no? Por eso creo que es muy importante que hablemos de la sexualidad y de la empatía, ¿no? Y de la sexualidad con empatía, independientemente del grado de intimidad o de compromiso en una relación. Graciela. Sí, yo creo que el feminismo, por lo menos en mi caso, ha hecho daño tal vez de forma errónea y a través de la experiencia nos hemos dado cuenta al tema de la liberación sexual. Es decir, que si eras una mujer de alguna manera pues moderna, feminista, ya no te querías someter a estos roles y demás, tenías que ir a puro sexo. Y al final, yo no sé, en el caso de los hombres, tal vez es una cuestión educativa o no, pero yo creo que en la mayoría de las mujeres ahí se genera un vacío que no funciona, y entonces yo creo que es una crítica a eso, y que el propio feminismo erróneamente durante un tiempo también siguiendo el modelo masculino, yo creo que sigues mucho el modelo masculino, igual que la incorporación de la mujer al trabajo, pero nadie cogió el testigo de la parte de la casa, y en la liberación sexual ha pasado un poco eso, y entonces yo creo que es una cuestión un tanto fría y que deja un vacío de que algo falta. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con tu reflexión. Yo no sé si es que ha sido culpa realmente de que el feminismo no ha sido capaz de transmitir determinadas ideas y que al final también lo que es la población en general lo ha interpretado de manera errónea. Pero es verdad que yo me encuentro con muchísima gente, muchísimas chicas jovencitas que se viven a sí mismas como feministas y por ser feministas piensan que tienen que estar dispuestas a hacer cualquier tipo de práctica sexual, ¿no? Y copian mucho quizás también ese modelo femenino de colocar a la sexualidad en el centro de todo, en lugar de colocar en el centro la relación y que la sexualidad sea una actividad de la relación placentera, gustosa y disfrutona, pero se coloca, es como si hemos llegado a un punto en el que los consumimos cuerpos, y parece que las mujeres, cuanto más feministas y más jóvenes y modernas, pues tienen que estar más dispuestas a hacer cualquier tipo de práctica sexual en cualquier condición, porque si no serían como unas mojigatas, ¿no? Es como algo paradójico, pero que está ocurriendo muchísimo. Esta viñeta me gusta un montón y va hilada con la anterior, porque es una mujer que dice que si el sexo fuera una mera cuestión de placer, pues que con masturbarnos nos bastaría.
Y a mí esa reflexión me gusta mucho porque ¿de qué está hablando? Está hablando de que no nos podemos olvidar de que realmente cuando buscamos encontrarnos con otro ser humano, estamos buscando algo más allá que el puro placer físico, ¿no? Puro placer corporal. No nos podemos olvidar de que realmente lo que nos interesa es poder encontrarnos con otro ser humano. Entonces, la dimensión de la relación, que hoy en día está en crisis, por decirlo así, yo creo que es lo más importante cuando estamos, aunque estemos en una aplicación como Tinder, si estamos ahí es porque realmente deseamos encontrarnos con otra persona. Y ese encuentro, aunque sea solamente para tener sexo, también puede ser un encuentro de calidad, donde puede haber un nivel de relación, donde puede haber una conversación, donde puede haber un café, sin que se malinterpreten, que las mujeres vamos a querer, ¿no? Casarnos y que nos den hijos y una familia, ¿no? Que parece que esa creencia, ¿no? De que las mujeres siempre vamos a querer como coger a un hombre y que se quede a nuestro lado para poder tener una familia, todavía sigue ahí. Entonces, nos tiene que quedar muy claro a las mujeres que ellos no están dispuestos a ser nuestros maridos y a darnos hijos. ¿Y cómo lo dejan claro? Pues muchas veces tratándonos mal. Y entonces al final son, ¿no? Pues relaciones en las que se muestran muy amables durante la conquista, ¿vale? Muy amables, muy suaves, muy dulces durante la conquista, y una vez que se consigue la conquista, no puedo seguir tratándote bien, no vaya a ser que te pienses que me quiero casar contigo. Bueno, vamos allá. Bueno, espero que os haya gustado Flavita Banana. Si la buscáis en Google vais a ver un montón más de ilustraciones. No todas van de sexo. He ido a coger las que son concretamente de sexualidad para poder reflexionar sobre algunos temas, ¿vale? Entonces, bueno. Beatriz Gimeno, que era hasta hace nada la última directora del Instituto de la Mujer, tiene un artículo muy bonito que se llama Sexo y empatía, las bases éticas del follar, que a mí me parece un artículo fabuloso. Se lo mandé a Jesús para que supiera un poco cómo va a ser el enfoque del taller, y de él he sacado algunos de los textos que hoy os traigo aquí, ¿no? Introducir la empatía en cualquier relación quiere decir preocuparse por el otro o la otra, por su bienestar, y nada de eso está reñido con ningún tipo de sexo. Da igual que uno quede con una persona con la que no piensa establecer una relación con un nivel de compromiso muy grande, ¿no? Podemos encontrarnos de diferentes maneras en el ámbito, ¿no?, de la sexualidad, y no por eso no dar un buen trato a la persona con la que compartimos ese momento. A lo largo del tiempo, la vivencia de la sexualidad ha ido cambiando. Entonces, si nos paramos a pensar en un modelo tradicional patriarcal, ¿no?, de la sexualidad de las mujeres, vinculan mucho la sexualidad con la reproducción. Las mujeres no teníamos derecho al deseo. El deseo era patrimonio de los hombres. Con la revolución sexual, las mujeres accedimos al deseo y a otras cosas, ¿no? Pero es verdad que antes no. Incluso podía ser pecaminoso, ¿no?, que una mujer fuera fogosa o demasiado expresiva en cuanto a su sexualidad. La sexualidad era una actividad que tenía que darse únicamente en el matrimonio y, por supuesto, era monógama, pero era principalmente monógama para las mujeres, como siempre. Solo heterosexual y falocéntrica. Supongo que vosotros no habéis visto nada de eso, pero en las películas de época no os llama la atención que, pues en las películas clásicas, como que el hombre y la mujer tenían camas separadas en la burguesía, ¿no?, en la nobleza. Y que cuando el hombre quería sexo venía a la habitación de la mujer a buscar ese sexo, y que la mujer tenía como un pijama de cuerpo entero, pero que el pijama tenía como una especie de ventana por la zona de los genitales, ¿no? Que cuando el hombre quería sexo, pues llegaba, abría esa ventana, tenía el sexo y luego ya pues se marchaba. ¿Lo habéis visto alguna vez eso? Sí. Y porque por entonces el placer de las mujeres no importaba para nada. Lo importante era, ¿no?, pues poder complacer al hombre y poder traer hijos al mundo. Entonces, había un dominio del hombre sobre la mujer. La homosexualidad estaba prohibida, igual que el lesbianismo,
el lenguaje un poco en relación a los genitales era timorato y puritano, ¿no? Hoy en día todavía nos cuesta. Yo creo que hoy, como tenemos la mayor parte de las personas en el taller, pues sois personas ya con unos años, creo que esto lo habéis vivido. Vosotros siempre habéis, esto es una generalización, por supuesto, pero siempre os habéis referido a los genitales, ¿no os parece? De una forma así como un poco puritana, siempre con un nivel de vergüenza muy grande, utilizando palabras cómicas, porque llamarlos de otra manera era como extraño. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Y había una doble moral sexual, ¿no? Permisiva para los hombres y represiva para las mujeres. Leila, dime. Activa el micro. Ya. Que yo creo que, bueno, por ejemplo, por mi parte, por ejemplo, ha sido más una cuestión de lo del lenguaje de timorato y puritano, ha sido más de escucharlo de cuando eras pequeña y demás. Y yo, por ejemplo, ahora cuando ya he tenido mi hijo, al principio me acuerdo que hacía lo mismo, de nombrar pues, los genitales de esa manera, hasta que, bueno, yo, por ejemplo, he dicho, ¿por qué no se puede decir el nombre que es y llamarlo por lo que es? Entonces, por ejemplo, ahí como que yo rompí un poquito eso y de decir que llamarle las cosas por su nombre, no como con vergüenza, para que pueda vivir, digamos, una cosa que es una cosa normal. Y natural, ¿no? Y no con vergüenza. Sí, natural, claro. Muy bien. Pero yo creo que es eso, que lo tenemos como metido dentro, ¿no? De escucharlo de nuestros padres, nuestros abuelos y la familia y demás. Y bueno, todo... que hay que de ir quitando esas cosas. Claro, eso es, muy bien. Bueno, ¿y qué pasó con la revolución sexual? ¿Vale? A partir de los años 60. Pues que las mujeres accedemos al control de la reproducción con los métodos anticonceptivos y entonces, ¿no? La liberación que supuso todo lo que es la planificación familiar, se abre la posibilidad de tener varias parejas a lo largo de la vida, que era también algo novedoso, porque antes tenías que perder la virginidad una vez te casabas y entonces se daba por hecho que el único hombre que iba a estar en tu vida era tu marido. ¿Vale? Entonces, con la liberación sexual de la mujer aparece la posibilidad de tener varias parejas. Lo que nos encontramos hoy en día es algo que está al otro lado de ese modelo tradicional, y es que hoy en día, antes de casarte, has tenido muchísimas parejas sexuales, muchísimas. Si os paráis a pensar, eso es un cambio enorme en comparación a las generaciones anteriores. Hoy en día la gente que se puede emparejar a los 30 años, por ejemplo, ya pensando en tener una familia y demás, pues a lo mejor desde los 15 o 16 hasta los 30, pues han podido tener 30 o 40 parejas sexuales o más. Si eso vosotros lo pensáis y lo comparáis con vuestra generación o con la generación de vuestros padres, os vais a dar cuenta que el cambio es radical. Vale. En los años 60 empieza a criticarse el modelo de amor romántico. La sexualidad sigue siendo heterosexual y falocéntrica. Las relaciones siguen siendo de dominio del hombre sobre la mujer y aparece cierta condescendencia con la homosexualidad. ¿Vale? El modelo, ¿no?, más posmoderno o progre de la gente joven hoy en día habla de una sexualidad separada del sentimiento amoroso. Entonces, hemos pasado de un lado a otro y ahora consumimos cuerpos y para consumir cuerpos los tenemos que cosificar. Sobrevaloramos el pene y la sexualidad masculina, eso no ha cambiado, tenemos muchísimas parejas sexuales, se valora la transgresión, el experimentar, el ir más allá, incluso con un nivel de confianza muy bajo, experimentar prácticas sexuales en un tiempo muy breve y con un nivel de confianza muy bajo, como os decía. Parece que el placer y el deseo lo justifican todo. Todo vale si hay consentimiento, ¿vale? El modelo de dominio y sumisión, incorporándolo con intercambio de roles de poder, es decir, que a veces eso cambia.
y el lenguaje sea masculinizado. Es violento y soez como expresión de libertad. Ahora, ¿cómo influye la construcción sexual patriarcal en la realidad, en las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué relación guarda dicha sexualidad con la construcción de la subjetividad masculina? ¿Es necesario tener relaciones sexuales de otra manera para ser realmente iguales? ¿No? ¿Hay una manera justa de tener relaciones sexuales? ¿Hay una manera ética o la ética no tiene nada que ver con la sexualidad? ¿Vale? Bueno, pues la discordancia sobre lo que entendemos por sexo alcanza incluso al interior del feminismo, como hablábamos, ¿vale? Entonces, hay algunos asuntos en relación a la sexualidad que son bastante polémicos dentro del feminismo, como son la prostitución. Sabéis que hay todo un movimiento que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, y luego estarían las abolicionistas de la prostitución, ¿vale? O la pornografía, como veíamos el mes pasado. La pornografía y la prostitución están realmente muy juntas, ¿vale? Hay, por detrás de la pornografía hay también muchísima prostitución, ¿vale? O sea que el tema de la sexualidad sigue siendo un tema muy polémico que da lugar, ¿no?, a mucho debate y a muchos encontronazos dentro de los diferentes movimientos del feminismo, ¿vale? Bueno, yo creo que no podemos renunciar a tener criterios éticos con respecto a cualquier acto en el que intervenga la voluntad, porque somos seres morales. Quizá en el sexo menos que en muchos otros aspectos de la vida, porque la sexualidad es un pilar de nuestra subjetividad y también implica una relación, ¿no?, con los otros. Entonces, os he traído un vídeo para mostrároslo y para que reflexionemos sobre él. Un segundo, que tengo que salir de la pantalla. Un segundito. Comparte pantalla, que no Sí, sale. lo estoy abriendo y voy a compartir la pantalla ahora mismo. Es que como tengo que abrir otra pantalla, aquí. Es un vídeo cortito, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vamos allá. Sí. Un film? Ah non, pas celui-là. Oh, t'as envie de vomir. Vomir? Monica Bellucci? C'est difficile à satisfaire. Ça va, je rigole. Tu te cacheras les yeux. En plus, j'ai déjà vu ce film. Quoi? T'es belle. Non, quoi? J'ai pas envie. J'ai rien dit. Allumez ton film. Oh, tu m'écrases. Oh, pardon, madame. Mais t'es chiant, j'ai pas envie, je t'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Même plus, c'est ça? N'importe quoi. C'est juste que, je sais pas, je sors de la douche, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de... Bon. Irréversible?
¿Qué os ha parecido? Me gustaría que habláramos de este vídeo y de esta secuencia. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre las cosas que habéis visto en este vídeo. Un poco más de lo que se ha hablado antes. Sí. O sea, él tiene ganas, a él le importa nada que ella no las tenga. Y ella, pues como acaba de salir de la ducha, pues no quiere ahora, yo qué sé, ensuciarse. Entonces es la poca comunicación y el no hablar de ello. ¿Diríais que en este vídeo ha habido una agresión sexual? Sí. 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 Vamos a ver qué dicen Nacho Tolín y Graciela. Sí, mi vídeo, lo primero, me ha parecido violento. O sea, muy nosotros violento. estamos ¿Se me escucha? Un segundo. Acostumbradas a más o menos esto, dentro de que, pues eso, tú consideras que esta pareja es la persona a la que tú quieres y demás, pero hay un dominio y hay una falta de respeto que la tenemos asumida, absolutamente asumida. Muy bien, gracias, Graciela. Ignacio Tolín, perdona, es que antes os habíais solapado. Sí, sí, lo siento también. Yo lo primero decir que a mí el vídeo me ha resultado muy violento y luego creo que con respecto a las viñetas anteriores creo que hay un factor bastante diferente, es que en este caso son pareja. Entonces aquí él incluso juega o sea, él intenta jugar un poquito incluso con la parte emocional cuando ella le dice que no le apetece y él dice, ¿qué pasa? Que ya no me quieres. O sea, incluso utilizas esa baza emocional como para chantajearla a ella por el hecho de que, ¿no? Como me siento rechazado, no me quieres, y es un poquito una manera como de forzar la relación sexual, ¿no? Entonces yo creo que está jugando con esa parte emocional porque ahí ya son pareja. Es un poquito la diferencia con las viñetas anteriores, según lo veo yo. ¿Y tú crees que ha habido una agresión sexual en este vídeo? Sí, sí, te digo que a mí me parece muy violento el vídeo. Vale, genial. Maite. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho este Ignacio que acaba de hablar, ¿eh? O sea, ella le dice por todos los tonos, mira, majo, es que no me apetece. Vale, sí, yo te quiero mucho. No, no, es que no me quieres. No, no, bueno. Y ya se pone tan pesado que yo creo que dice, bueno, pues a la baja. Desahógate y déjame en paz, porque con un poco de suerte esto va a ser rápido y en 5 minutos pues no te tengo que oír. Pero vamos, francamente es una falta de respeto y una manera de coacción por muchos caminos, el emocional, un chantaje emocional completo por parte del hombre. Y bueno, lo que pasa es que, vale, a lo mejor no hay violencia como la entendemos, pero esa coacción también es violencia. Maite, ¿tú crees que esto forma parte de la vida de muchas mujeres, de las vidas de pareja de muchas mujeres? Bueno, me imagino que no sé, yo no puedo juzgar, la verdad. Creo que es algo que pertenece a cada uno con su relación y la gente no, por lo menos la gente de mi edad no solemos ser tan explícitas cuando hablamos de nuestras relaciones, ¿eh? Por lo tanto, no sé decirte. No sabría. Muy bien. Leila, ¿tú qué has visto en este vídeo? ¿Crees que hay una agresión sexual? Sí, es más, yo el vídeo este ya lo había visto anteriormente, se había hecho un poco así viral y demás. No me acuerdo mucho, pero hace un tiempo ya. Y era para concienciar justo lo que habías preguntado, ¿no? De que del tema de si pasaba y tal, y era para concienciar que en una pareja, que esto suele pasar mucho y no se habla, ¿vale? De que esto realmente pasa en muchas parejas y que en sí esto es una violación al final, por más que ella se queda inmóvil y tal, y lo que hace, bueno, lo que había dicho Nacho, creo que había dicho que es que mete ahí también lo de diciéndole, ¿no? De que ya no le quiere o tal,
o sea, coaccionando para que ella ceda también, pero que en sí lo que decían con el vídeo era para concienciar de que eso es una agresión sexual al final. Y de qué pasa, y pasa mucho, para visibilizarlo un poco. ¿Dónde está Gloria? Gloria, que habías levantado la mano. Sí, yo quería decir, bueno, un poco esto, ¿no? Que es una situación que nos resulta hasta un poco familiar, que es algo que hemos oído comentar a un montón de mujeres, ¿sabes? Que es curioso cuando habéis empezado a decir que es una agresión, yo me he parado y he dicho, es verdad, es una agresión, pero de entrada es como, oh, qué pesado, ¿sabes? No, es algo habitual. Que las mujeres incluso comentamos con amigas y tal, es que este es de pesado, se pone y no sé qué, y no te paras a pensar que has dicho que no. Claro. Entonces, es curioso, a mí me ha hecho, la verdad que me queda un poco así cuando la primera vez has dicho esto es una agresión, y claro, he dicho yo, es verdad, es una agresión, pero claro, es algo que tenemos tan interiorizado como, bueno, pues es que es así, que son así. Graciela. Pues es lo que os comentaba, que yo creo que tenemos inoculado las mujeres, pero no solo las de cierta edad como nosotras. Yo lo estoy viendo en gente joven, en gente veinteañera, chicas que siguen asumiendo el hecho de que es cuando a él le apetece. Cuando a él le apetece, y además es una especie como de resignación a que, bueno, en todo caso, pues tú no disfrutas, aguantas el tirón del tiempo escaso y te lo quitas de encima, pero es absolutamente denigrante. Seguimos teniendo asumido un papel, eso, de sumisión absoluta, y aceptamos la dominación a unos niveles brutales. Y esto ocurre muy a menudo y sigue ocurriendo en las generaciones jóvenes. Sí, sí, es así. María José. Yo quería decir que me ha parecido un vídeo, vamos, cogido con muchísimo acierto, porque yo solo quiero poner el hincapié en la cara que hace ella. Solo con ver la cara que hace ella, ¿no? Ahí está clarísimo que no está participando ni disfrutando de de ninguna relación amorosa ni placentera. Entonces esto me parece muy importante. Claro, o sea, ¿sabéis? Esto es súper, súper importante. Cuando hablamos del tema del consentimiento, que fue un tema que además estuvo muy en el debate público a partir de la evaluación de la chica de San Fermín, ¿no? Por los chicos de la manada, ellos en su defensa alegaban que, pues, que ella había consentido y decían que... Un segundo, ahora. Que ella había consentido y que no se había resistido. Yo creo que aquí hay algo muy importante que ha señalado Ignacio Tolín, que tiene que ver con ¿nos comportamos de manera distinta con un rollo o con tu pareja? ¿O esperamos que te comportes de manera distinta cuando te enrollas con una chica a cuando estás con tu pareja? Yo pensáis que, no sé, pues como que nos permitimos más perversiones con personas que no son nuestra pareja que con nuestra pareja, que sigue siendo quizás esa mujer respetable con la que no te puedes permitir determinadas licencias, ¿no? Como eso por un lado. Por ahí me venía también esta diferenciación que ha hecho Nacho sobre que en este caso es como su mujer, ¿no? Luego yo os preguntaría, dentro de la relación de pareja o de matrimonio, ¿todo vale? No, ¿no? Es decir, porque en relación a lo que decía Gloria, esto es tan cotidiano, tan frecuente, ¿no? El que no se tenga en cuenta si la mujer desea o no, si la mujer disfruta o no. Pero es verdad que como es tu marido o es tu novio,
no lo identificamos tan fácilmente como violencia, como si por ser nuestro marido o nuestro novio tuviese más derechos sobre nuestro cuerpo. No sé si me entendéis por dónde quiero ir, pero a mí eso también me parece importante para reflexionar. Y luego, yo os quería preguntar, ¿qué tipo de creencias hay por debajo de una mujer que consiente por coacción de manera implícita, ¿no? Porque ella al final cede, ¿no? Al Sí, final, pero a ver, ella consiente, un segundo, ahora te doy la palabra. Ella, ¿qué tipo de creencia sí, puede? a ver, en la doctrina católica, la mujer tiene siempre la obligación de prestarse lo que llaman al débito. Entonces hay una puerta abierta al 100% al marido. Entonces, yo creo que eso realmente ha hecho mucho daño porque, vamos, tampoco se planteaba la otra cara de la moneda de que también el marido estuviera 100% dispuesto a la mujer, como además a la mujer se le establecía un cuadrito en el que se iba a mover su sexualidad, que era muy limitada, pues lógicamente, y sin embargo al hombre se le consideraba como con un derecho a desfogarse, ¿no? Y por eso todavía se ven hasta en sentencias de que, bueno, de que los hombres tienen una demanda de actividad sexual muy alta y las mujeres no tienen por qué tenerla. Entonces, claro, lo que subyace es todo ese tipo de creencias muy arraigadas y que, bueno, normalmente se desmienten una miajita cada 100 años, que llevamos así en miles de años. Entonces, claro, ahora cuando salen los temas de consentimiento, es que el consentimiento tiene que funcionar en una relación pequeña y en una relación profunda de pareja o de matrimonio. El consentimiento es fundamental y el consentimiento tiene la espina dorsal del consentimiento es el respeto hacia la otra persona y lo que quiere hacer, ¿no? Ahora justamente voy a hablar de consentimiento en las siguientes diapositivas y quiero que reflexionemos sobre ello. Pues Antonio. Sí, gracias Amelia. Una pequeña reflexión que yo haría es sobre el deseo sexual o las diferencias de deseo sexual entre hombres y mujeres también. Y es que efectivamente el hombre aquí plantea, se comporta como tópicamente hacemos los hombres, de que son los hombres los que tienen que tener la iniciativa en las relaciones sexuales, es un tópico cultural y por tanto cuando él tiene deseo pues le impone, y las mujeres suelen ser pasivas y consienten, ¿no? Evidentemente es una agresión, ¿no? Un abuso sexual en este caso, clarísimamente. Entonces, primero tenemos que aprender dos cosas, sobre todo por parte de las mujeres, que son en este caso han adoptado clásicamente una situación muy pasiva. Primero, ser asertivas también en tener iniciativas sobre el deseo sexual suyo, cosa que a veces no hacen también, o a veces se lo reservan, siempre esperan a que sea el otro el que decida cuándo tener relaciones sexuales y ellas son pasivas y modosas para no parecer otra cosa, que evidentemente ahora estamos cambiando, como tú muy bien estás reflejando en toda la historia del feminismo, pero que deberíamos enseñar a las mujeres a ser mucho más asertivas, tanto para expresar sus deseos y suscitar relaciones sexuales, como también para rechazarlo, para rechazar cuando no se nos impongan, obviamente, ¿no? Y los hombres, claro, el papel que tenemos que aprender nosotros es el respeto, obviamente, ¿no? Y que no somos nosotros los que decidimos y que nosotros funcionamos así. Y eso nos lleva a que aparentemente las mujeres tienen, se dice que tópicamente que las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres, cosa que yo discrepo ampliamente sobre ello, ¿no? Claro. Efectivamente parece, porque en las consultas vemos a muchas más mujeres quejándose de deseo sexual que los hombres, pero claro, es en la situación en la que tenemos tópicamente planteada, ¿no? Ahí claro. Sí que se puede parecer, pero creo que es muy diferente, ¿no? Sí. Gracias. Una pregunta que yo también, porque tú decías, ¿no? Que los hombres tenemos que aprender el respeto, ¿no? Sí. Y tú crees que se puede aprender, ¿no? Lo mando al grupo, que los hombres se exciten viendo que la mujer disfruta, que no sé, a ver cómo planteo esta pregunta, que no sea solamente... Sadismo, quiero decir, algo así, una especie de conducta un poco sádica.
Claro, ¿no? Porque vemos en el vídeo que la mujer se queda como si fuera un muñeco, ¿no? Es decir, que en el vídeo, entonces yo decía, vale, no es solamente que la mujer al final, porque esta mujer al final como que consiente, pero todos sabemos que consiente de una manera coaccionada y que al final consiente de manera implícita, en el fondo no es un consentimiento real, ¿no? Yo creo que efectivamente hay unas creencias, como decía Amelia, creencias erróneas, y una de las más potentes tiene que ver con esa naturalización del deseo sexual masculino, esa especie de necesidad que tiene que ser satisfecha, y si no me la satisfaces tú, la amenaza siempre es que voy a ir a buscarlo a otro lado, ¿no? Y entonces hay como esa amenaza de abandono porque no satisfaces, ¿no? esa necesidad sexual. Que en este caso, aparentemente la mujer se queda pasiva y no disfruta. Habría que ver si además habrá sido molesta, ¿no? Porque obviamente no ha lubricado ni nada. Y entonces, en esas condiciones, no solamente no disfruta, sino que incluso puede ser bastante incómodo, hasta puede ser doloroso, ¿no? Claro. En ese sentido también yo diría un poco que los hombres tenemos que aprender, y las mujeres también, el que evidentemente hay diferencias. No siempre coincidimos a que los dos nos apetezca al mismo tiempo tener relaciones sexuales. Entonces, si a uno le apetece, como es el caso de este hombre, lógico sería, y eso tendríamos que aprenderlo culturalmente, a cómo incitar el deseo en la otra persona con caricias y demás. Claro, y a lo mejor así igual se lo despiertas, pero claro, lo que no procede es de esta manera, ¿no? Casi una agresión, como tú muy bien dices, ¿no? Sí, y sobre todo esto que hablábamos, también reflexionábamos en el taller de pornografía, que cómo puede ser, ¿os acordáis que Mónica Alario decía repetidamente, en su tesis doctoral lo plantea muchísimo, dice que cómo es posible que haya un montón de hombres que disfruten viendo que una mujer no disfruta o que sufre, ¿no? En este vídeo estamos viendo que al final parece que yo lo que me lo planteo también, ¿cómo puede este hombre disfrutar con el cuerpo de su mujer o de su novia debajo que parece un muñeco, ¿no? ¿Cómo puedes excitarte ante una persona que te importa y que no lo está pasando nada bien, ¿no? Es como, ¿qué es lo que me puede llamar la atención? Es decir, que deberíamos también educarnos para que el sexo solamente fuese posible cuando ambos están disfrutando. Porque, y es ahí donde yo creo que el tema del consentimiento se me queda corto. Porque si yo digo que sí, pero tú estás viendo que la persona no está disfrutando en absoluto, no me vale el sí, no sé si me entendéis, porque el sí puede ser algo que puede estar coaccionado, que podemos tener miedo al abandono, que incluso puedes tener miedo a que tu pareja o que a ese chico con el que has quedado por Tinder se enfade contigo y te deje tirada o te trate mal. Nos cuesta entender cómo un hombre se puede excitar en una situación de agresión o de violación. ¿Cómo va a estar violando a una persona que está gritando, que está sufriendo, y uno puede tener erecciones incluso y funcionar sexualmente? Eso tiene que ver a veces también con la exposición a modelos, y quizás ahora el papel a veces de esa pornografía que es un poquito casi sádica, a veces también lo puede estar potenciando. Es que nos sensibilicemos ante esta situación y pensando que la mujer también disfruta en esa siendo sometida a este tipo de vejaciones, ¿no? Claro. Es el círculo vicioso en el que estamos metidos, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, yo ahora que voy a compartir pantalla otra vez, me parece súper interesante lo que estamos hablando ahora, es justamente sobre lo que voy a hablar a continuación, ¿no? A mí me gustaría, si alguien lo sabe, ¿vosotros sabéis la diferencia que hay entre... ¿os acordáis que hubo mucho debate también político y demás entre la diferencia de solo no es no y solo sí es sí? ¿Vale? ¿Llegasteis a entender las diferencias de matices entre ese el no y el sí en este caso? ¿Alguien lo quiere comentar? Bueno, pero os suena, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque digo, a lo mejor no suena de nada y entonces tengo que comentarlo, ¿no? Bueno, pues hemos pasado, ¿no?, de no tener en cuenta para nada el consentimiento, que creo que sí que es verdad que a nivel legislativo fue un gran avance, y es una palabra que hoy en día la tenemos muy asumida y todo el mundo la entiende, ¿no? El consentimiento en nuestras relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Entonces, y es verdad que el tema del consentimiento llegó a nuestras vidas con el, ¿no?, pues con que había que respetar el no,
¿no? Que es algo que acaba de comentar José Antonio. Pero luego, aparte de este respetar el no, que implicaba que las mujeres tenían que ser capaces de verbalizar ese no y que luego ese no fuese respetado, llegó la parte, ¿no?, de este debate y entonces hoy en día asumimos que solo el sí es sí. Este cambio, que parece de un matiz que a lo mejor no es tan relevante, realmente es muy importante, porque aquí se está teniendo en cuenta si la mujer no solamente consiente, sino que además desea. ¿Vale? Entonces, hoy en día, que asumimos que solo el sí es sí, y la verdad que muchas veces podemos decir que sí, y igualmente lo decimos por coacción o por miedo, ¿no? Y no hace falta ni siquiera que te pongan pues una pistola en la cabeza, diciéndolo de manera muy exagerada, porque a veces tenemos las coacciones absolutamente aprendidas, interiorizadas, ¿no?, por nuestra educación, nuestro desarrollo dentro de nuestra propia sociedad y de nuestra propia cultura. Y muchas veces tenemos los mecanismos de coacción muy interiorizados. Como os contaba antes, las chicas jóvenes me cuentan que si ellas, por ejemplo, quedan con un chico por Tinder, se da casi por hecho que tiene que pasar algo. Y entonces muchas veces me cuentan que aunque el chico no les haya gustado, pues se enrollan con él porque es lo que se tiene que hacer. O que antes, cuando la gente iba, por ejemplo, a un bar de copas y empezabas a hablar con un chico, si ya sales de ese bar de copas, se da por hecho que también tienes que hacer cosas en el plano sexual. Y es curioso la dificultad que a día de hoy todavía nos encontramos las mujeres para decir sí o no en ese tipo de circunstancias, pero también nos las podemos encontrar, como hemos visto en el vídeo, en las relaciones de pareja, porque el no, en este caso, no es respetado, ¿vale? Entonces, muchos de estos mecanismos de coacción los tenemos tan interiorizados que no hace falta que el hombre diga nada, porque incluso puede haber hombres que te preguntan si te apetece y las mujeres pueden responder y no responden desde una libertad absoluta, sino desde unos mecanismos de coacción que tienen interiorizados. Espero estarme pudiendo explicar bien, porque creo que este elemento es algo muy importante. A veces no hace falta que nadie te coaccione o que nadie te manipule, aunque como hemos visto en el vídeo, las coacciones y las manipulaciones pueden ser muy riquiñas, ¿no? Que parece que uno está como de broma o en el fondo demandando un poco de afecto y desde esa confusión pues voy consiguiendo aquello que a mí me interesa, ¿no? Por eso entendemos que es una conducta manipuladora. Pero el tema de los mecanismos de coacción que ya tenemos interiorizados por mandatos culturales, yo creo que es algo de gran relevancia. Por eso a mí el tema del consentimiento se me sigue quedando corto. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, ¿no? Es decir, a ver, yo diría una cuestión, desde el punto de vista jurídico, para la conformación de los contratos el consentimiento es fundamental. Y es curioso que tú haces un contrato mercantil y nadie pone en cuestión lo que están diciendo las partes. Y sin embargo, si lo trasladas a la intimidad de las personas y como se ha colocado en un lugar a los hombres y en otro lugar a las mujeres, ahí se dan los problemas. Imaginaros que vais a un quirófano y os presentan, y no os presentan el formulario obligatorio del consentimiento informado, ¿no? Y entonces va el cirujano y dice, va mujer, si esto es una tontería. Y va y te raja, a que se entiende muy bien. O sea, lo que no se puede hacer es, en el mundo de la intimidad de las personas, seguir arrastrando comportamientos atávicos, porque lo que estamos teniendo son comportamientos atávicos que además minan mucho lo que es la esfera de libertad personal de las personas. Si queremos tener una esfera de libertad personal, tenemos que educar a la gente para que la tenga. Y en este plano de la intimidad es fundamental. Hay que hacer un esfuerzo educativo muy importante para que, además de que la gente entienda lo que es un consentimiento informado a la hora de que te vayan a operar de apendicitis, también sepan hombres y mujeres que en la intimidad, o sea, la voluntad es importante, pero que además la voluntad debe ser libre,
Porque si tú realmente, pues, o sea, a veces que hay gente que tiene hasta diferencias culturales muy grandes, ¿no? Hay gente que se encuentra con otra persona y plantean una relación o un contacto íntimo y te das cuenta de que va a haber un problema de entendimiento muy grande porque vienen de mundos diferentes y hay veces que, pues eso, el hombre no sabe relacionarse de una manera amable y la mujer no sabe relacionarse si no es desde la sumisión. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Pues problemas de fondo muy serios, porque lo que tiene que haber para una sexualidad libre de verdad son dos personas que se manifiestan libremente. Y lo que tenemos es que construir una libertad personal desde la familia y desde la educación que construya personas, no que las someta a unas relaciones sociales y íntimas que tengan estos riesgos de malos tratos, de vejaciones o de abusos. Entonces yo creo que el tema que hay que plantearse es ese. Y luego en las normas lo que se quiere llevar es todo esto que estoy yo diciendo. Lo que ocurre es que si no acompaña la educación en una sociedad, la norma siempre va a dar resultados regulares. Por eso el consentimiento tiene que estar en todos sitios, pero mientras que el consentimiento en la vía mercantil es una cosa clarísima, el consentimiento en las relaciones íntimas pues tiene más factores por eso, porque si la mujer por no ser rechazada o por seguir lo que ha sido el comportamiento de las mujeres en su pueblo, en su ciudad, en su sociedad, y se ve obligada a no plantear una negativa rotunda porque se va a encontrar con problemas derivados de eso. Pero bueno, es que en el caso de las mujeres a veces han encontrado relaciones íntimas, por ejemplo, en el trabajo y resulta que no pueden decir que no porque pierden el trabajo. O sea, que hay cosas que son tremendas. Y claro, entonces tienen unas coacciones tremendas, ¿no? Y claro, de todo eso realmente hay que educarlo, porque si no la gente no está preparada sencillamente para el ejercicio de la libertad. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que planteas. Y es verdad que yo muchas veces les digo a los chicos jóvenes con los que yo trabajo que si para entrar a una habitación que tiene la puerta cerrada llamamos a la puerta y pedimos permiso para entrar, ¿cómo no vamos a hacer algo similar cuando queremos acceder al cuerpo de otro ser humano? ¿No? Es algo que es tan lógico, ¿no? Y a veces tan difícil al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa metáfora de la habitación y del llamar a la puerta para ver si podemos pasar es algo bastante que les ayuda mucho a verlo. Yo creo que el consentimiento al final es una ética de mínimos, ¿vale? Y que el gran avance de pasar del respeto al no, que yo creo que además era como bastante injusto y desequilibrado porque dejaba toda la responsabilidad en la mujer, que era la que tenía que ser capaz de decir que no. Y si no te atrevías a decir que no, por lo que fuera, pues los hombres asumían que tenían permiso, que tenía que ser la mujer la que tenía que decir que no, y que si no lo decían, ancha era Castilla y que se podía acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y luego ya pasamos al consentimiento, que es solo sí es sí, que tiene más en cuenta el deseo de las mujeres y que además el sí parece que responde a esa pregunta de ¿te apetece? ¿No? Y entonces al menos puedes decir que sí. Lo que pasa, como os decía, que yo creo que muchas veces tanto el no como el sí están tan condicionados, o sea, ser capaces de decir que no. ¿Y en qué condiciones decimos el sí? Bueno, todos tenemos la experiencia de decir que sí a cosas por educación o por cordialidad. Cuando alguien, por ejemplo, te ofrece algo, ¿no? Y tú por educación dices que sí. No vaya a ser que... No se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, porque además en esta época COVID, como no cogemos nada de nadie, pues a lo mejor han cambiado incluso alguna de nuestras maneras de relacionarnos. Pero antes la gente te ofrecía un café y a lo mejor decías que sí, pues porque era un acto de cordialidad y a lo mejor no te apetecía tomarte el café o no te apetecía tomarte la Coca-Cola, pero te la tomabas porque ¿cómo le ibas a decir que no? Y cómo ibas a rechazar ese detalle, ¿no? Entonces, para mí el tema de también decir que sí, pues para mí es
algo que se me queda corto. Sin duda creo que el consentimiento significó un avance enorme y que hoy en día lo tenemos muy interiorizado en nuestras relaciones, y hasta hace muy pocos años era algo irrelevante y que aún no, y sigue siendo irrelevante en muchos lugares del mundo, y que hoy en día pues lo tenemos como bastante más naturalizado y lo tenemos asumido también como concepto jurídico, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el factor de la desigualdad y de ser seres culturales, ¿no? De que crecemos en una cultura que en el fondo pues, nos ha trasladado muchísimos valores y muchísimas de sus dinámicas, tenemos, ¿no? Pues, subjetividades diferentes, deseos diferentes, modos de sexualidad también distintos, y bueno, pues al final eso puede determinar mucho que ese sí sea realmente un sí, ¿no? Un sí auténtico, un sí de deseo, de ganas y de excitación sexual, ¿no? Como os decía, son las mujeres las que consienten, porque el modelo este del consentimiento sigue colocando toda la responsabilidad en las mujeres, mientras que los hombres pues desean y actúan. Y así las mujeres se sitúan como objeto deseado y pasivo, mientras los hombres son el sujeto activo que con suerte pide el consentimiento para que la mujer diga si sí, si quiere o si no quiere, para el acceso al cuerpo de la mujer. Y os pregunto, ¿pensáis que en las relaciones de matrimonio o de pareja se da por hecho el consentimiento? Como ya estamos casados o estamos emparejados, ¿creéis que se da por hecho el consentimiento? ¿Pensáis que en el imaginario colectivo que tenemos las personas en la sociedad, el consentimiento lo visualizamos con mayor facilidad en estos encuentros sexuales que tiene la gente por Tinder, por ejemplo, ¿no? O cuando sales con alguien que no has conocido mucho y tienes el primer contacto sexual y entonces le preguntas, ¿no? O en los primeros momentos. Pero si ya es tu mujer o es tu novia desde hace muchos años, ¿pensáis que el consentimiento se da por hecho? ¿De alguna manera? Leila. Activa el micrófono. Perdón. Que yo creo que sí, o sea, pasa un poco como se da por hecho, o sea, es un poco como el vídeo que hemos visto, ¿vale? Que o sea, directamente se cree que por estar ya en pareja tal, o sea, que lo puedes hacer cuando te apetezca, pues en realidad no es así. Yo creo que tendría que preguntarse igualmente y demás si a la otra persona le interesa, por más que esté casado, lleves años o estés en pareja o lo que fuera. Gracias, Leila. Jesús. Yo es que lo veo de otra manera totalmente diferente, ¿no? Porque de toda la evolución del ser humano, solamente en los últimos 8 o 10.000 años, cuando ya dejó de ser cazador-recolector y se dedicó a producir, a cultivar plantas y animales, apareció la propiedad privada. Y entonces el macho alfa, el jefe de la tribu, se apropió de la propiedad privada. Ya no era comunal. Y entonces, ¿a quién se lo pasaba? A su hijo. ¿Y cuál era la manera de pasárselo a su hijo? Coaccionando a la mujer, no podía tener otra relación más que con él, no podía tener derecho a la sexualidad, y apareció lo que decía tu madre, el contrato mercantil, y ahora toda la relación con la mujer es un contrato mercantil, y ahí lo dice claramente, que tenéis que estar dispuestas, que no sé qué, que no sé cuántos. Es que hay que darle la vuelta a la tortilla, pero descaradamente. Gracias. Graciela. Yo pienso que no solo en las relaciones sexuales, yo creo que en la relación de cuando una pareja ya es estable o a través del matrimonio, se crea una especie de idea de que el consentimiento existe para todo, y entonces al final eso conlleva una falta de respeto pues bastante generalizada. No es muy habitual tampoco que se pregunte por cualquier cosa de quieres esto, quieres lo otro, negociar, etcétera, etcétera.
Es lo que se suele decir o el refrán de donde hay confianza da asco. Pues yo creo que ocurre eso, que en el matrimonio o en las relaciones de pareja ya estables, ese consentimiento lleva a una falta de respeto bastante generalizada. Muchas gracias, Graciela. Sí, a mí me apetecía, obviamente estas son generalizaciones, porque tipos de parejas hay tantos como colores del Pantone, pero obviamente sacamos algunas ideas un poco estereotipadas para reflexionar sobre ellas, ¿no? Y sí que es verdad que a veces me da la sensación, por lo que me cuentan, ¿no?, las personas con las que me relaciono o con las que trabajo, que parece, ¿no?, que en las relaciones de pareja el consentimiento ya viene como dado. El día que firmaste o, ¿no?, y demás, pues que ya el día que te pusieron el anillo, vamos, que ese día ya es como que consientes de manera permanente. Ignacio Tolín. Activa el micrófono. Ahora se me oye, ¿verdad? Sí. Perdón. No, era básicamente, yo creo que en cuanto al consentimiento, en mi punto de vista es que las mujeres lo tienen bastante fastidiado, porque creo que en muchísimos contextos se presupone un consentimiento, digamos, no explícito, ¿no? O sea, es decir, es un poquito todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? De que cuando una chica se encuentra con un chico, si este le ofrece sexo, porque además él suele ser el que se ve activo, pues si le dice que no, pues se puede sentir rechazado porque es su pareja y entonces a lo mejor se siente como que no le respeta, o a lo mejor por un tipo como de contrato, entre comillas, religioso, pues tienes que estar como dispuesta cuando el hombre quiere acostarse con él. En relaciones así más a lo mejor de pues eso, rollo Tinder, pues igual, ¿no? Que si tú no accedes a que el hombre se quiera acostar contigo, le dices que no, pues ya a lo mejor tienes un rechazo social porque no has accedido a una cosa que se da como explícita. En fin, creo que hay muchísimos contextos en los cuales ese consentimiento está como explícito. Y bueno, y luego está el caso extremo, ¿no?, de la violación esta de la manada, donde están violando, forzando entre 5 o 6 hombres a una mujer y como ella no, digamos, ofrece resistencia, está consintiendo. O sea, es brutal. Entonces, que eso aparezca hasta en el aspecto jurídico me parece pues muy, muy, muy peligroso y que creo pues eso, que por todas estas cosas, pues las mujeres lo tenéis un poquito fastidiado. Y luego también el último aspecto sería el de la pornografía, ¿no?, que es un poquito lo que hablábamos en el último taller. El modelo actual de pornografía es bastante violento, ¿no?, que es lo que comentaba otra persona antes, ¿no? O sea, es un poquito, pues eso, ¿no? Los vídeos que más ven las personas, bueno, mayormente hombres y también mujeres, aunque en menos medida, en Internet son de violaciones. Es como que parece que el modelo sexual es como violento, ¿no? Como que el hombre tiene que forzar a la mujer y la mujer parece que incluso hasta que eso le puede parecer que disfruta. Pues eso al final también se traduce en las relaciones sexuales de todo el mundo. Entonces, pues bueno, todo eso al final sumado hace que sea, yo creo, para la mujer muy difícil realmente que se la tenga realmente en cuenta y que ese consentimiento que se espera sea totalmente explícito. Bien, muchas gracias, Ignacio. Conchita. Bueno, yo creo también que tendrá que pasar mucho tiempo, porque hace muy pocos años también que el hombre en general no piensa en el placer de la mujer. Entonces tiene que pasar mucho tiempo para que esto sea en un momento dado, tenga una igualdad. Por lo menos yo creo que antes pues, se pensaba que el placer era para ellos, por el simple hecho de placer y por reproducirse. Y claro, es muy difícil ahora cambiar esas ideas. Habría que dar muchísima educación y sobre todo a los hombres, y bueno, también a las mujeres, porque esto que hemos visto, como que parece que no es una violencia, pero no es violencia, pero sí una falta grande de respeto hacia la persona que tienes al lado, ¿no? Pues también habría que enseñar a las chicas a aprender a respetar en ese momento, hablo de una relación normal, no de ninguna violencia, por supuesto. Habría también que enseñar que hagas lo que tú creas, no te obliguen a hacer algo que tú no quieres o no deseas sexualmente. Sí, sí, sí.
Y fijaros, yo creo que aquí tanto Conchita como Ignacio han comentado algo que a mí me parece muy importante, y es que muchas veces podemos entender el consentimiento como ausencia de resistencia física. Y entonces, si la persona no se defiende, no lucha, pues está consintiendo. Porque como que la persona lo esté disfrutando, lo esté gozando, esté presente, se esté relacionando contigo, todavía no es una dimensión a la que le demos importancia, podemos entender que una persona que no se resiste físicamente, ¿no? O que no grita, o que ¿no? intenta escapar de manera pues, virulenta, es que está consintiendo. ¿Vale? En el vídeo que hemos visto podríamos pensar que el chico considera que su pareja consiente porque no le está separando, no se está escapando, no. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que yo creo que es muy importante reflexionar sobre que solamente vamos a entender, o sea, porque yo en ese vídeo he visto una agresión sexual, he visto una violación dentro de una relación de pareja, pero no hay gritos. No hay, esta chica no intenta escapar, no le pega, no golpea, ¿no? Y entonces desde ahí nos cuesta muchísimo más decir, es una agresión sexual. Nos cuesta ver que es una agresión sexual porque está dentro de la pareja y porque no hay una resistencia activa a la relación sexual. Y desde ahí como que nos aparece como una confusión, como en nebulosa, ¿no? Que parece... Pues... Ahí la palabra clave es violencia, porque si negamos que en el sometimiento haya violencia, si negamos que en ese sometimiento que hemos visto donde la otra persona se queda pasiva esperando que acabe el chaparrón y pasará a otra cosa, si negamos la violencia en el sometimiento, estamos negando la violencia psicológica, y la violencia psicológica existe. Entonces, la violencia no es solamente un ojo morado, la violencia es la presión, la coacción y la dominación. Y cuando integramos la violencia con todos esos otros componentes, entonces nos damos cuenta cuando una relación es violenta. Ahí ha habido mucha violencia, ha habido un acto de sometimiento. O sea, o sí o sí. Pero no ha habido resistencia física y yo creo claro, pero es que ya en las últimas tendencias también en la teoría jurídica ya se ha establecido que no está obligada, es que prácticamente ha habido momentos en la historia de este país en que las mujeres, como no perdieran la vida defendiéndose o impidiendo que las atacaran, si no perdías la vida o salías gravemente herida, pues prácticamente es que no te habías resistido. En algunos momentos, los criminólogos lo saben muy bien, los criminólogos tienen un lema cuando las mujeres van a ser violadas, y les dicen, mejor no te resistas, porque además de ser violada puedes perder la vida. Eso quiere decir que efectivamente es un acto muy violento y lo que están pretendiendo es que la violencia no sea todavía peor. Quiero decir, hemos pasado afortunadamente de una situación en que si no había una defensa tremenda de la mujer, no había violación, a abrir la puerta a que existe la violencia física, existe la violencia psicológica y existe la violencia por sometimiento. Entonces, claro, esto se destapó con el caso de La Manada, en el que una persona se queda noqueada porque encuentra a 5 energúmenos que la están rodeando y la están sometiendo de una manera salvaje. Y entonces, pero es que ella, que es que ella no se ha defendido adecuadamente. ¿De qué se va a defender? ¿Quién tiene capacidad para defenderse de 5 tipos que te están agrediendo? Yo no conozco a nadie. Sí, es verdad que en la primera sentencia del juicio de La Manada, eso es lo que más llamaba la atención, que se había considerado que era solamente una agresión porque daban por hecho que si ella no se resistía físicamente es que estaba consintiendo. Y entonces, bueno, pues ahí es verdad que yo creo que en este aspecto el tema de reflexionar que el consentimiento tiene que ser algo más que un no dicho verbalmente o un sí dicho verbalmente, y que tiene que ser muchísimo más que la ausencia de resistencia física, sino que el consentimiento tiene que conllevar que las dos personas estén disfrutando y gozando de ese encuentro sexual, pues es hacia donde vamos ahora, ¿no?
Porque además el consentimiento pues, puede comprarse con dinero o con otro tipo de bienes materiales o inmateriales y puede darse incluso a cambio de amor, que es como utiliza el chico en el vídeo, ¿no? No me quieres, ¿no? Parece que al final consentimos para que no se vaya a sentir el pobre que no le queremos, ¿no? Puede conseguirse de múltiples maneras, pero siempre desde posiciones de poder. Son los hombres los que buscan conseguirlo, comprarlo, forzarlo y ellas las que de alguna manera las mujeres poseemos como un bien con el que vamos a negociar. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario tener relaciones sexuales con empatía, ¿no? Y si es feminista. Y bueno, pues efectivamente es necesario y es muy feminista. Y lo es porque la sexualidad hegemónica, al menos en el plano del deseo, se construye no sobre la cosificación de los cuerpos, que puede ser un elemento del deseo, sino también sobre la deshumanización de los mismos. Entonces, bueno, esta sociedad tecnológica y de consumo impone una interpretación de la relación sexual como algo absolutamente individual. La empatía en las relaciones sexuales o en cualquier otro tipo de relaciones quiere decir preocuparse por el otro, la otra, por su bienestar, quiere decir tener la capacidad de ponerse en su lugar y nada de esto está reñido con ningún tipo de sexo. El sexo casual, el sexo con muchas o muchos, el sexo con desconocidos, el sexo fuerte, ¿no? Siempre es mejor no tratar a las personas como un medio que hacerlo, ¿no? Como un objeto. A mí las chicas jóvenes me utilizan mucho una metáfora cuando me quieren contar cómo se han sentido en muchos de estos encuentros sexuales con chicos de Tinder y es que se sienten un trozo de carne con un agujero. ¿Esto lo habíais oído o es algo más de gente joven? Porque yo es algo que oigo repetidamente, sentirse que son un trozo de carne con un agujero. Sí. Las relaciones sexuales tienen siempre que incluir la preocupación activa por las otras personas, por su bienestar, por su placer, por su deseo. Se debe educar a los hombres de manera que ninguno se muestre indiferente frente al malestar sexual de la pareja. Y también se muestre indiferente ante la falta de disfrute, no solamente de dolor. Se debe educar también para que aprendan a identificar el malestar, ¿no? Hablábamos en la sesión de pornografía, ¿os acordáis que había uno de los mandatos que le hacían a las actrices pornos que aunque les estuviera doliendo, tenían que poner caras de estar disfrutando. Y entonces se generaba una confusión en cuanto a lo que transmitían, porque había muchos momentos incluso que tenían caras de muchísimo dolor, pero tenían que hacer sonidos de estar disfrutando la relación. Y que eso estaba dando la consecuencia, estaba generando la consecuencia de que muchas veces la gente o los chicos y las chicas no saben diferenciar si lo que está sintiendo la persona es placer o dolor. Porque a las actrices porno, aunque la situación les esté resultando súper desagradable, dolorosa y demás, las exigen que giman y que tengan expresiones de estar disfrutando de la situación. Entonces, bueno, que los hombres y que las mujeres sepamos diferenciar cuáles son las expresiones de placer y cuáles son las expresiones de dolor, que es algo súper básico, ¿vale? En el plano de la sexualidad, pues es fundamental para poder entender y para poder tener conexiones empáticas. Entonces, bueno, las mujeres deben también aprender a expresar su deseo, sus malestares, sus preferencias en las relaciones sexuales y los hombres tienen que aprender a escucharlas, respetarlas, percibirlas, tenerlas en cuenta, pues eso, empatía, ¿no? Entonces, bueno, os he traído aquí a Gail Rubin, que define muy bien en qué marco deben moverse los encuentros sexuales para que puedan ser considerados éticos. Los encuentros sexuales tienen que ser juzgados por la manera en que las partes se tratan la una a la otra en el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de coerción o por la cantidad y calidad del placer que se dan, de manera mutua. Entonces, bueno, os traigo aquí un esquema para que veáis de manera gráfica las diferencias que hay entre relaciones verticales y relaciones horizontales. Las relaciones verticales son aquellas en las que hay, bueno, el eje principal es un eje de poder, hay rivalidad, hay desequilibrio, hay desigualdad de derechos y libertades y hay rigidez en los roles y en las dinámicas, ¿vale? Y esa es pues la típica relación pues heterosexual, patriarcal, heteronormativa pues con la que estamos más familiarizados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones horizontales? Pues hablamos de una vivencia más
cooperativa y no una vivencia beligerante como puede aparecer en las relaciones verticales. Hablamos de afecto, de libertad, de generosidad, de solidaridad, de igualdad de valor y de esa flexibilidad de roles y de dinámicas, ¿no? O sea que hablamos de respeto y de empatía, ¿vale? En una relación de pareja, ambos miembros son corresponsables de aquello que les acontece, de los conflictos, de las dinámicas relacionales, el tipo de comunicación y también lo son de los logros, de los avances y del crecimiento de la pareja, ¿vale? Por eso es muy importante que ambos, y no solamente las mujeres, porque muchas veces en estos asuntos parece que son temas que nos interesan mayormente a las mujeres, que es algo curioso porque cuando hicimos el taller de nuevas masculinidades, que fue un taller delicioso, pues y yo lo empecé a compartir en muchos foros, la respuesta que tenía de las mujeres era como, qué guay, qué interesante y demás, y algunos compañeros hombres no mostraban tanto entusiasmo, ¿no? Y a veces me planteo si estos temas nos interesan principalmente a las mujeres, que tendría su lógica también, pero sería fabuloso que en esto también pues se sumaran cada vez más y más hombres planteándose todos estos asuntos, ¿no? Bueno, el sexo como sea, siempre que se sepa que ahí al otro lado, es el sexo como sea, da igual, ¿no? Qué tipo de sexo quieras vivir, de qué manera, con cuántas personas y demás. Siempre que se sepa que ahí al otro lado hay un ser humano, una persona con su propio deseo y con el mismo derecho que dicho deseo sea atendido y respetado. Es decir, que no estamos hablando de volver a viejos tiempos en los que la sexualidad, pues se tenía en el ámbito de las relaciones y demás. No se trata de que perdamos libertad sexual, sino se trata de que incorporemos la empatía, los derechos humanos, los cuidados, ¿no? Ese ver al otro en nuestras prácticas sexuales independientemente de cómo estas sean, ¿no? He traído aquí un pequeño texto de Coral Herrera Gómez, que es una escritora muy feminista que a mí me gusta bastante y que me ha parecido pertinente para acabar el taller de hoy y el curso, que estamos acabando el curso este año hasta el curso siguiente. Así que os lo leo, ¿eh? Si quieres aprender a relacionarte desde la conexión, no desde la conquista, lo primero es que sepas que puedes disfrutar mucho de una persona sin tener sexo con ella. Si le gustas mucho a alguien pero no quiere irse a la cama contigo, no pasa nada. Si tú sientes deseo y la otra persona no te corresponde, no tienes por qué sentir que has fracasado, ni tienes que dar por terminada la relación. No tienes por qué insistir y tampoco tienes que renunciar al placer de una larga conversación, una noche loca de fiesta o un viaje maravilloso. Cuando dejas a un lado la necesidad de poseer a alguien, de pronto puedes sentirte mucho más libre para ser tú mismo o misma, para compartir un tiempo inolvidable, para empezar una hermosa relación de amistad y, ¿por qué no?, un gran amor sin sexo. No hace falta follar para disfrutar de la gente ni para quererla. No necesitas conquistar a nadie para sentirte especial. Puedes aceptarlo con humildad y puedes seguir siendo esa persona encantadora, generosa y divertida que eras antes de que te dijeran que no. Y nada, con esto hemos acabado. Os vuelvo a traer a Flavita Banana, que dice que ser feminista no te hace gustar menos, te hace gustar bien. Y nada más. Así que, ¿qué tal? Quedan 10 minutillos, como en este taller hemos ido debatiendo según iba avanzando, pues si queréis decir alguna otra cosa. Mira, Ignacio Tolina ha levantado la mano ya. Ignacio. Hola, ¿sí me escucháis? Sí. Genial. A ver, hoy he participado un montón en el taller, pero al resto sí, a lo mejor he acaparado demasiado, pero me ha parecido que me interpelaba en muchas cosas lo que has comentado hoy. He asistido a más talleres tuyos. Ay, te hemos perdido. Simplemente quería decir que yo ahora mismo estoy un poco pesimista con respecto a la sociedad que ocurren, sin entrar tampoco ahora en más. Tienes mala cobertura. Se te va la voz.
Graciela, ahora si puede Ignacio le damos otra vez la palabra. Pues nada, que muchísimas gracias, Amelia, por este taller en el que he participado durante todo el curso. Un discurso igualitario, un discurso de... Uy, en silencio al pobre que está hablando y no creo que se está enterando de que no le estamos oyendo. Graciela, disculpa. Nada, que muchísimas gracias, Amelia, por este curso, estos talleres, que he disfrutado mucho, sigo aprendiendo mucho y nada, que me encantaría participar en los próximos que realices. Y nada, que estoy encantada de estar en estos encuentros y que si el año que viene es presencial, pues mucho mejor, porque efectivamente yo creo que el contacto físico sigue siendo fundamental. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Maite. Pues yo también quería darte las gracias por la sesión de hoy y preguntarte qué nos tienes reservado para el curso que viene. Genial. Bueno, yo todavía hay muchos temas que abordar. A mí me hubiese encantado acabar este curso hincándole el diente a uno de los grandes temones dentro del feminismo hoy en día, que es la maternidad. Pero como tenía que prepararme la formación para el Ayuntamiento de Madrid, pues no me ha dado la vida, porque esto sí que es un tema pues bastante importante. Y entonces el curso que viene vamos a hablar mucho de maternidad. Vamos a hablar de todos estos temas de existe el instinto materno, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres que dicen que no, ¿no? ¿Cómo se vive la maternidad? Bueno, y sobre todo, ¿cuáles son los diferentes puntos de vista sobre la maternidad dentro del feminismo? Porque también hay grandes movimientos encontrados, ¿vale? Hay algo que me encanta del feminismo como movimiento global, y es que es un movimiento de movimientos que en muchos casos tienen grandes debates intelectuales, pero lo fantástico es que este gran movimiento de mujeres y también de hombres, pero principalmente de mujeres, no necesita tirarse a las calles de manera, ¿no? Pues a pegarse o a montar una guerra o no tiene violencia, lo que tiene es un debate intelectual enorme, y entonces con esto de la maternidad pues el debate es muy potente, y entonces bueno, os lo quería traer para que supierais un poco y conocierais cuáles son las corrientes principales dentro del feminismo en relación a la maternidad. Y luego también vamos a hablar por ejemplo, vamos a hablar de monogamia, que hoy ha salido un poco, que Jesús ha comentado cuál vendría a ser, ¿no? El origen de la monogamia en nuestra cultura, que me parece también un tema muy interesante, porque hoy en día, otra cosa no, pero hablamos mucho de relaciones abiertas y de poliamor, y entonces vamos a hablar un poco también de esas nuevas realidades amorosas de las relaciones humanas, más allá de las parejas, ¿no? que conocemos hasta hoy en día. Entonces vamos a hablar pues eso de monogamia, de poliamor, también vamos a hincarle más el diente a algunas realidades queer o trans, vamos a seguir indagando por ahí. Así que bueno, eso te puedo adelantar. Que yo creo que en la maternidad vamos a tener ahí también mucho debate. A ver si Nacho ya tiene cobertura. ¿Nacho? No se te oye. Nacho. Nada. Bueno. Bien. Pues Antonio. Solo brevemente. Enhorabuena, Amelia. Muchas gracias por el seminario, que ha sido, aparte de ameno, actualizado y de gran calidad. Enhorabuena y gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Quiero decir que José Antonio fue profesor mío en la un valor enorme, que alguien me diga, ¿no? Que ha sido profesor mío, que me diga que le ha gustado, pues me llena de orgullo y mucha alegría. Así que muchísimas gracias. El placer y el orgullo es recíproco, Amelia. Gracias, genial. Estupendo. A ver si Nacho puede hablar ahora. Creo que Nacho está intentando hablar, pero no. Acércate al wifi.
Nada. Pues nada, yo deciros que muchísimas gracias a vosotros. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Pero venga, muy rápido, es que tengo problemas de cobertura. Nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Universidad Popular, porque este espacio me parece muy necesario ahora mismo. Creo que es un espacio de sensibilidad, de empatía, no sé, que habla de igualdad, y me parece súper importante en un momento como el de ahora, donde yo vivo, que esto no es una cosa como común, que digamos que está de moda, está de moda. Entonces, bueno, pues muchas gracias a la universidad y a ti, y que me encantaría que esto que se habla aquí se difunda a muchos sitios, ¿vale? Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Amelia. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo curso. Nos vemos en presencial, que va a ser maravilloso. Claro que sí. Esperemos. Este verano, hoy he pasado porque, bueno, hago un poco de publicidad de una persona a la que quiero mucho, porque no sé si conocéis que en el sector de descubridores hay una tienda de cartuchos de tinta de impresora que se llama Real Color, pero realmente lo de los cartuchos es como una especie de excusa para vender libros. Emilio vende muchísimos libros y entonces yo siempre le encargo todos mis libros a Emilio. Y entonces hoy, por ejemplo, he ido a encargar uno que se llama Ética Marica. A ver, para seguir aprendiendo sobre estos temas. Así que me voy a pasar todo el verano leyendo sobre temas para poder compartiros el curso que viene, que lo sepáis, que ya estoy haciendo mi bibliografía para este verano. Así que nada, que le compréis muchos libros a Emilio y que nos vemos el curso que viene. Feliz verano a todos. Muchas gracias, Amelia. Gracias. Gracias. Gracias.